Una pregunta, Mafer, ¿la reunión esta o la presentación, el audio y todo se va a grabar para poderlo ver después y ustedes van a compartir ese link después con las personas que lo requieran? Sí se está grabando y sí va a quedar como el archivo. Okay. No sé si la asociación luego va a compartir la presentación o la grabación. Eso tendríamos que preguntarle a Juan o a Claudita, pero sí se está grabando y sí va a quedar ahí. Ok, para los que ya están entrando, la cuestión es que también la presentación en formato PDF va a estar disponible para quien la solicite, ya sea a través de la Asociación de Reservas o al WhatsApp o correo mío directamente, ¿verdad? Sin restricción. La idea es que la información pueda estar lo mayormente difundida que sea posible, ¿verdad? Muy bien. Esperamos que sirva, ¿verdad? Para eso esa es la idea, y que sirva y que se difunda, pues, para quienes puedan tener un beneficio. ¿Okay? Muy bien. Indira, tú nos vas diciendo cuándo podemos iniciar, porque creo que le vamos a dar tiempo para que algunas personas más se vayan conectando. Ustedes me dicen unos 3 minutos. Ok. Entonces empezamos a las 6:05. A las 6:05. 5. Ah, perfecto. Ya vemos algunos conectados. Los que están ya conectados, alguien tiene sí capacidad de micrófono, ¿verdad? Me imagino. Como para preguntar a los pocos que estamos conectados ya, porque después va a ser muy difícil hacerlo. Si alguien ya ha escuchado previamente este tema de corrales de agua o es primera vez que lo van a escuchar, nos gustaría saberlo. Muy buenas tardes, para mí sería la primera vez en escucharlo. Brian. Buenas noches, para mí también es la primera vez que escucho sobre el tema. Okay. Gracias. ¿Están con, ustedes son de reservas también o tienen alguna actividad en el área rural? Buenas noches, se les saluda María Eugenia Pinto. Yo no he escuchado sobre este tema, por eso me interesó escuchar la conferencia, y nuestra operación principal es ganado de crianza, crianza de ganado de carne. Perfecto, María, muchas gracias por estar participando también. Pues para todos los que ya se han conectado, muchísimas gracias de veras por su puntualidad. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Roberto Contreras te saluda de San Lorenzo, Suchitepeques. Primera vez que escucho sobre el tema. Muy interesante. Aquí estamos a la orden. Roberto, gracias por conectarte. Algunas de las fotos que vamos a presentar hoy son en el lugar donde están sembrados los famosos nances que tuviste a bien enviarnos por camión. Así que ahora vas a conocer, aunque sea un par de vistazos así de lejos de la propiedad y cómo los hemos podido sostener, digamos, con agua a través de los veranos que han sido bien secos últimamente. Ok, perfecto. Qué bueno que estás, Roberto. Veo que también está Carolina Osorio, mi querida Carolina, bienvenida desde Chiquimula. Hola, buenas tardes, muchas gracias, es un gusto, gracias por la invitación. Pero Carolina, no es primera vez que escuchas el tema, de hecho ya lo has trabajado allá, ¿verdad? Bastante, y ya conoces muy bien el tema, así que bienvenida, ojalá que te pueda yo aportar alguna que otra idea o nueva o complementaria a lo que tú ya sabes. Muchas gracias.
Alejandro, ya vemos 22 conectados. ¿Está bien si iniciamos o quieres que... No, pienso que sí, está bien. Creo que iniciemos y sobre la marcha va a haber tanta información que se parece una cosa con la otra que en realidad no es como que alguien se vaya a perder mucho y se va a poder ir hilvanando la información y al final, como dije, la presentación física o visual que van a ver está compartible a través de que nos la requieran en WhatsApp o en correos y con mucho gusto se las mandamos a quienes lo soliciten, ¿verdad? En la primera diapositiva está el contacto directo conmigo en mi WhatsApp y correo. Para los que no lo tienen, lo pueden tomar de ahí. Y también con la administradora y moderadora de la presentación con Maffer, pueden también solicitarla a través de esta reunión. Muy bien. Cuando ustedes me digan. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Primero les quisiera pedir a todos, por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Y bueno, los saludamos desde la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala. Y el día de hoy vamos a tener una conferencia bastante interesante de un tema que la verdad no muchos hemos conocido. Y bueno, yo soy Maffer Bracamonte. Hoy estoy representando a la ARNPG y estoy muy feliz y muy honrada de poder presentar a nuestro conferencista de hoy. Él es Alejandro Nicol, es propietario de la Reserva Natural Privada La Pequeña Ja. Es una asesora apícola a través de su emprendimiento Guateví. Tiene experiencia en manejo forestal y el día de hoy está con nosotros por sus conocimientos en la implementación de sistemas de captación de agua. Alejandro nos va a dar una conferencia que, como ya nos dijo, después va a estar disponible compartir el PDF de la presentación y su contacto también lo vamos a poder ver ahora en las primeras diapositivas de su presentación. Entonces, Alejandro, qué gusto poder presentarte yo, estoy muy emocionada y pues qué alegre para todos nosotros que hoy vamos a poder conocer otras áreas de los conocimientos que tú tienes. Entonces, bienvenido. Gracias, Maffer. Pues la verdad es que es un gran gusto ya estar perteneciendo a la Asociación de Reservas durante varios años. Y es un grupo fantástico de gente que, además de tener producciones pecuarias, agrícolas, forestales, de varios tipos, en las fincas se han ido apartando o conservando áreas naturales, boscosas o no tan boscosas, depende de la zona y del contexto, pero la idea es que en esta asociación, pues, estamos personas que nos mueve la conciencia, nos mueve el interés y la curiosidad por ir aprendiendo cada vez más cuáles son aquellas cosas que son importantes hacer para conservación de naturaleza, de biodiversidad, ir amarrando incluso una reserva con otra para ir formando corredores biológicos que se llama, que es tan súper importante. Y la verdad, no es un grupo de conservación, digamos, recalcitrante, sino es un grupo de productores y conservadores. Eso es vital porque hay que ir buscando esos equilibrios, ¿verdad? Y bueno, la presentación obedece a algo que ahorita les voy a participar. El título creo que ya todos lo tienen. A ver si me logro no adelantar tanto. ¿Ok? A ver, un feedback primero, por favor. ¿Estoy bien con la visual en pantalla para todos? Sí, Alejandro, se ve. Ok, en la pantalla se ve mi cursor caminando de un lado al otro, arriba, en el cielo. Sí se ve. Ok, va. Ya con eso, y por favor, Maffer, si me pudieras en algún momento levantar la mano o avisarme si en algún momento se pierde la visual o el cursor o mi voz está muy fuerte y muy débil o ese tipo de feedback para mí es bien importante para que sea
ameno, ¿verdad? Muy bien, yo te aviso. Ok, entonces, los corrales de agua que vamos a visitar hoy, son una cuestión que nació en la Dirección de Desarrollo Pecuario del MAGA. Mientras yo trabajaba ahí, bastantes años trabajé con ese grupo tan especial de profesionales y estuvimos manejando el tema de cómo mejorar las producciones pecuarias en el área rural, y uno de los factores limitantes para la vida animal en el campo, obviamente humana también, pero nosotros estando en lo pecuario decíamos el agua es indispensable para los animales, porque es un aspecto muy limitante en el crecimiento, la reproducción, la ganancia de peso, etcétera. Y bueno, entonces, ¿cómo hace la gente para sostener sus economías pecuarias sin agua? O con agua tan poca que compiten animales con personas, ¿verdad? Había que romper esa deficiencia o ese vacío de no tenemos suficiente agua para nosotros, ¿cómo le vamos a dar a los animales? Entonces, pues surgió esta cuestión de proveer una tecnología y enseñar a fabricar una tecnología, a ponerla en práctica, que fuera de extremadamente bajo costo, y cualquiera lo pueda hacer, y que no requiera ni gran proyecto, ni gran gestión, ni permiso, ni gran capital, ni nada por el estilo. Es satisfactorio para la demanda del productor pecuario. Evidentemente no es una varita mágica, evidentemente hay deficiencias o hay aspectos de esta tecnología que hay que pulir, digamos, o hay que calcular muy bien de acuerdo a las necesidades de cada contexto, pero ya lo van a ir viendo. Entonces yo me siento muy orgulloso de haber participado con este grupo de profesionales, Carolina Osorio en Chiquimula, ¿verdad? Que atiende a un montón de productores pecuarios en el área de Chiquimula, y ella ya también ha podido experimentar algunos corrales de agua allá para satisfacer esas necesidades, y las personas que lo han aplicado han visto la enorme diferencia que hace tener agua suficiente y de suficientemente buena calidad para su productivo el día de hoy. Entonces ahí están los contactos con la Dirección de Desarrollo Pecuario. Si alguien quiere contactarlos, si tiene necesidad de una buena asesoría para manejar estas especies pecuarias, ahí están los profesionales a las órdenes. Esta es la pequeña JA, lo que está encerrado en líneas azules, en Villacanales, vecino a la aldea Colmenas, que se encuentra aquí abajito, ¿verdad? Más o menos por acá donde está el cursor, aquí abajo pasa la carretera que une Villacanales con el Durazno y Carretera El Salvador. Y aquí atrás, como ven, pasa el trazo de la base, que está uniendo Villacanales con Carretera El Salvador. Entonces, en esta serranía, la pequeña JA es en realidad un pequeño cerro con pendientes muy profundas y muy pendientes a los dos costados, con ríos en el fondo, ríos permanentes, no muy caudalosos, pero sí permanentes. Y en la cumbre, en la meseta de la cumbre, se encuentra una parte plana de más o menos unas 10 manzanas, si cuento esto y hasta acá. Esto es más o menos plano, con ligera pendiente hacia esta dirección. Y ahí es donde estamos desarrollando algunos cultivos y unas actividades que en el futuro serán pecuarias y, por supuesto, apícolas también, en esta parte de aquí. Y estos cuadritos azules que ven son las ubicaciones donde actualmente tenemos corrales de agua para suplir algunas de las necesidades actuales de cultivo, y en este caso que está acá, de una guardianía. Y aquí hay un nacimiento que es de bajo caudal, pero permanente también, de muy buena agua, de donde también podemos reabastecer los corrales cuando se vacían, porque no son todo lo grande que necesitaríamos que fueran. Ya van a ir viendo de qué se trata eso. Entonces, nació realmente así el asunto.
con la toma de conciencia de que las estanques para tilapia que estaba haciendo la gente de una manera muy artesanal y muy rudimentaria eran geniales como depósitos de agua. Y fuimos puliendo un poquito esos conceptos para darle una mayor versatilidad, porque nos dimos cuenta que son adaptables a muchas condiciones del sitio, del terreno, del territorio, a climas diferentes, geografías, no importa si es plano o inclinado, como sea, y siempre hay necesidades de agua diferentes. Y que, bueno, muchísimas personas y familias en el área rural pueden adoptar estos sistemas y no tiene como un programa específico definido, lo define la persona, entonces en cualquier parte se puede instalar uno o más de uno, ¿verdad? Y los materiales, pues se pueden adaptar muchos materiales locales, ¿verdad? Por la estructura que tienen, en realidad, así como ven aquí abajo a la izquierda, abajo, en esta etapa cualquiera podría decir, eso es un corral, ahí van gallinas, o ahí van cabras, o ahí va algún tipo de animal. Nadie se le ocurre que ahí puede ir y va a ir agua. Así que nos encantó el tema de corrales de agua porque encaja perfectamente en nuestra filosofía, digamos, en ese momento de proveer un corral para un uso pecuario y un corral de agua, ¿verdad? Y acá abajo a la derecha, pues es un distinto tipo de depósito, de reservorio, que no tiene una estructura de corral, sino de una semi-excavación y bordas hechas con los mismos sacos, con sacos llenos de la misma tierra, que luego se va a cubrir con una lona para que estos sacos no se degraden con el sol y ya queda el depósito completamente armado y listo para recibir agua. Entonces partimos de unas premisas importantes que yo creo que muchísimo, cada cosa con su propia, digamos, peculiaridad. La primera es que el agua es indispensable e insustituible para muchos procesos productivos y de la vida. El crecimiento vegetal, bebida de animales, consumo, proceso de manufactura, limpieza, etcétera, todo eso requiere agua. No se puede sustituir con otra cosa. Y el agua, pues, esto que está en rojo nos llama a una reflexión, que es si utilizamos actualmente el agua con mesura o con desperdicio. Porque de eso depende mucho cuánto nos pueda abundar el agua que estamos utilizando, ¿verdad? Aunque deberíamos poder decir, utilizo la que necesito, no necesariamente con demasiada restricción para que los procesos a los que yo estoy destinando el agua puedan darse de manera más plena, más íntegra, más abundante, ¿verdad? Luego, pues una premisa importante es que el agua se puede almacenar y mucho tiempo y mucha cantidad. Esta que viene ahorita es una cosa muy importante. En los distintos procesos se usa distinta calidad y cantidad de agua. Y muchas veces, aún en el área rural, sobre todo semiurbano, hay agua que sale del tubo, no hay. Y esa agua se supone que es de calidad potable, o por lo menos las municipalidades están obligadas a suplir agua potable. Entonces, resulta que para un montón de cosas estamos utilizando agua potable cuando podríamos estar utilizando un agua completamente de otra calidad y estaría muy bien. Así que hacemos una diferenciación entre las calidades de agua para poder discernir dónde nos cae bien un agua guardada, un agua de lluvia, un agua captada de otra fuente, porque estaría bien para lo que lo vamos a usar. Y luego, pues las calidades del agua también son manejables a través de filtros, cloración, sedimentaciones, una serie de manejos que no necesariamente son de alta tecnología ni de alto costo tampoco. El agua es muy abundante en forma de lluvia en todo el país. El reservorio generalmente sale más caro que el agua, generalmente, pero aquí cabalmente vamos a ver una alternativa de muy bajo costo. Los reservorios de bajo costo son los que, para nuestro punto de vista, facilitan poder almacenar bastante agua.
O sea, cuando el costo de un reservorio se convierte en el limitante y ya no el agua está atrapado. Mire, no me alcanza más la chamarra porque solo para este tinaco pude. Y el agua rebalsándose, ¿verdad? Entonces, por eso mismo vamos a ver la alternativa económica. Y luego algo también sí muy importante es que la posibilidad de reposición del agua impacta en el tamaño y tipo de almacenaje. Es decir, si yo solo cuento con una fuente, digamos lluvia, si no puedo hacer que llueva en verano y solo el agua de invierno voy a poder captar, porque no tengo fuentes, entonces yo debería poder utilizar sistemas de almacenaje que me optimicen la captura de toda el agua posible de ese invierno, porque es mi única oportunidad de tener agua. Versus que si yo tengo una capacidad de reposición, como que un río, una tubería, un pozo, qué sé yo, entonces ahí puedo hacer un reservorio, el cual puedo estar como rellenando, ¿verdad? Entonces son pequeños criterios que van, digamos, dirigiendo nuestro criterio hacia para qué, cómo y con qué voy a guardar agua. Luego, interesante, como decía, diferenciar entre las calidades de agua y los tipos de uso que le vamos a dar al agua. Acá a la izquierda, en azul, perdón, me estoy adelantando mucho. Tenemos algunos usos que son bastante demandantes del agua, ¿verdad? En negro tenemos otro tipo de uso también, y en rojo tenemos usos que son como mucho más críticos, exigentes sobre la calidad del agua. Entonces, si yo voy a fundir una terraza, la verdad es que sí la puedo fundir de repente con agua que no sea de calidad potable o no. Tenemos que empezar a ver eso en el área rural con mucho cuidado, con mucha reflexión, porque el tema de agua es un tema complejo que requiere de toda nuestra participación e inteligencia puesta en ello. Y pues las fuentes de agua, y todo el mundo lo sabe, que la lluvia, los ríos, lagunas y lagos, las quebradas, nacimientos, pozos, todo eso va a tener diferencia. Entonces, por lo tanto, si tenemos estas fuentes, vamos a tener sus peculiares calidades, y a partir de eso podemos nosotros decir, ok, de este río suplo agua para acá, y de la lluvia suplo agua para allá, y de esta quebrada que está muy yuca, pues guardo el agua para alguna otra cosa. Entonces puedo yo ir haciendo una diferenciación entre, puedo tener reservorios para guardar distintas calidades de agua también. Una la voy a tratar con más tecnología, con más esmero. ¿Por qué? Porque me la quiero tomar. O para trapear mi casa, y no voy a usar agua chocolatosa de un río para eso, pero sí voy a poder guardar agua chocolatosa de un río de invierno en un reservorio que me sirva para riego, ¿verdad? Entonces, esos criterios creo que son valederos. Y luego, si vemos un mapa de las curvas que ha ido dibujando INSIBUME a lo largo del tiempo con la cantidad de lluvia en Guatemala, vemos que muchos años, aunque no llueva todo el año, pero sí todos los años tenemos lluvia. Es muy raro que Guatemala se la pase un invierno, mucho menos dos al hilo, sin lluvia. O sea, no tenemos en realidad sequías que se salteen, digamos, un invierno. Entonces, el agua de cada invierno es una oportunidad de oro, o pues una oportunidad de agua, ¿verdad? No la tendríamos que desaprovechar. Entonces, miren, ¿qué significa? ¿Qué significan los mililitros de lluvia al año? Si lo podemos traducir de una forma simplista, aquí donde dice la fragua, solo para que no se confundan viendo toda la tabla y tratando de captarla. En la fragua, que es uno de los lugares más secos del país, llueve 783 milímetros de lluvia al año.
Eso, si lo capturáramos todo, nos da un potencial de recoger 62 tinacos de 1000 litros en una superficie de captación de solo 100 metros cuadrados, que es un techo pequeño, es un techo de 10 por 10, digamos. Muchísimas casas en el área rural tienen 100 metros cuadrados de techo. Entonces, en un lugar poniéndole un factor de pérdida bastante fuerte, podríamos estar capturando 60 metros cúbicos de agua al año si la capturamos bien de una superficie pequeña. Y en un área como Vía Canales, donde llueve bastante más, el doble que en la fragua, 1500 milímetros, el potencial de captación de lluvia viene siendo como de 120 metros cúbicos al año en una superficie igualmente pequeña, digamos, de 100 metros cuadrados. La fórmula de cómo estimar eso es que uno agarra la cantidad de metros cuadrados de un techo o de una superficie X que tenga, donde llueve, obvio, y lo multiplica por los milímetros de lluvia al año, que puede conseguir ese dato aprox con INSIBUME, y eso le va a dar la cantidad de litros que sobre esa superficie llueven en un año. Obviamente no vamos a poder captar el 100%, hay bastantes factores de pérdida, pero esta es la fórmula básica para darse una primera idea, y muchas veces quiero decirles que cuando uno hace esa fórmula, queda el agua potencial que uno tiene, digámoslo así, en las manos y está dejando ir. Así que para Vía Canales, por ejemplo, ¿cómo se llegó a ese cálculo? Los metros cuadrados del área de captación, que son 100 en este ejemplo, multiplicado por los milímetros de lluvia al año, que son 1500, según el INSIBUME, puede variar, obvio. Entonces, 100 por 1500 son 150,000 litros. 150,000 litros. Y eso entre 1000, porque tienen 1000 litros un metro cúbico, esa casita o ese techo en Vía Canales me puede recoger 150 metros cúbicos de lluvia. Entonces, porque estoy aplicando una cantidad de pérdida por evaporación y etcétera, etcétera, por un montón de factores, ¿verdad? Entonces, esto nos da una pauta de cuánta agua en nuestra área estamos potencialmente pudiendo capturar. Y esto, para los que están interesados en pecuario, estos son datos que me ofrecieron los colegas de la Dirección de Desarrollo Pecuario. Muy simplistamente, pero vaya pues, miren, un toro, 5 meses, en 5 meses de verano, sin lluvia, no es que sea sin agua, pero sin lluvia, estamos hablando de que un toro necesita 9,000 litros en ese periodo. 9,000. Si el agua escasea seriamente, ese toro va a sufrir, y lo mismo va a pasar con la vaca, el novillo, etcétera, etcétera, con todos estos animales, incluso una oveja. Miren, una oveja adulta se traga 900 litros en ese periodo de tiempo. Puede ser más, puede ser menos, depende de si hay mucho calor, si el animal tiene que caminar mucho para comer, etcétera. Hay un montón de factores que pueden aumentar o a lo mejor disminuir un poco estos. No sea un cuadro exacto, sino un cuadro de apertura de ojos, que digamos, ala, qué impresionante la cantidad de agua que los animales, aún conejos, miren una coneja lactante, cuánta agua necesita consumir, ¿no? Una coneja lactante. Entonces, es bien importante que a nivel de lo pecuario, pues estemos bien conscientes, ¿verdad? Y luego, pues ahí están un montón de alternativas de cómo almacenar agua en talistes, en tanques. Los hay pequeños, los hay grandes, grandotes, los hay muy fuertes, muy caros, muy baratos, etcétera, con aditamentos, con filtros, con bomba, con de todo. Pero generalmente van a ser pequeños, ¿verdad? Y más o menos,
el costo de todos estos tinacos en general anda más o menos por los 1,000 quetzales por metro cúbico, más o menos. Es decir, un tinaco de 1,000 litros, más o menos 1,000 quetzales. ¿Ok? Entonces, ese dato ténganlo en mente porque vamos a ver algunas comparaciones después. Y no estoy diciendo que sea malo esto, al contrario, estos son extremadamente tecnológicas, está viéndolas ubicar, ¿verdad? Entonces, a nivel rural, tenemos una serie de retos que, vaya, pues tenemos proyectos a veces de baja rentabilidad que no pueden absorber costos altos de sistemas tecnológicamente caros para almacenar agua. Tenemos falta de agua que es muy limitante en algunos proyectos más que en otros. Tenemos lugares donde estamos trabajando y pues desgraciadamente está muy lejos de una fuente de agua y eso no lo podemos resolver con facilidad. A veces necesitamos guardar mucha agua porque vamos a tener periodos de verano muy prolongados o tenemos un cultivo o una actividad que es muy demandante, ¿verdad? Tendremos de repente varios puntos distintos de uso del agua, entonces necesitamos instalar almacenajes en diferentes puntos. Entonces también queremos que sean fáciles de construir y además de repente móviles. De repente este año me sirve aquí, el año entrante ya lo corro para otro lado, entonces puedo moverlo, versus que si hice una construcción o una excavación, pues no la puedo mover, lo que hice ahí se quedó. Si tengo capital limitado, también esto es una buena alternativa. Si estoy en un lugar muy remoto, pues también, obviamente. Obvio, si tengo una posibilidad de donde la calidad del agua es variable y eso es válido, estos sistemas están diseñados buenísimos para eso. Y otra cosa bien importante, no se necesita mano de obra calificada en absoluto para poder montar un sistema de estos. Entonces, vamos a ver los corrales en fotos. Es un poquito largo, pero voy a tratar de no entretenerme demasiado con ellas, pero esta es como la clase de corrales de agua. A ver, el área para corral de 2x4. Esta es el área que destinamos para hacer el corral y medio la aplanamos. El área de techo recolector tiene más o menos 3x5 aquí arriba sobre la cocina. Nada más mencionaré que cambiamos el techo de la cocina por lámina nueva para no captar agua con una lámina oxidada y vieja como esta, porque nos iba a dar un agua muy ferrosa. Así que cambiamos el techo. No es esencial, repito. Depende para qué. Entonces, ahí está. Armándose ya sobre esa pequeña plataforma nivelada, el corral con sus postes y la primera electromalla para hacer la estructura. Ahí está en la segunda fase, digamos, el corral ya con su electromalla colocada y una malla de gallinero como segunda malla que no se ve muy claramente por el tipo de alambre, pero sobre eso se pusieron unos sacos para acolchar un poco que el revestimiento plástico después no se pinche y qué sé yo. Entonces ya quedó un poquito más protegido. Este ya es, digamos, la estructura básica terminada del corral. Y aquí están para que se den ustedes una idea de los costos aproximados, lo que se gastó en electromalla, en malla de gallinero, en sacos, el nylon UV que vamos a meter ahí. Ese nylon tiene un costo aproximado de 150 quetzales. Si hubiéramos comprado geomembrana para eso, que es obviamente muchísimo mejor, más resistente, nos hubiera costado 500 quetzales. O sea, uno dice, ¡ala! Mire, 4 veces más. Sí, pero vamos a ver despacito cuánto significativamente es 4 veces más de esto. Luego el nylon para un techo que se le puso también, y el total fueron 615 quetzales.
Miren cuánto nos costó el metro cúbico. Ah, bueno, esto es 8 metros cúbicos. La medida es 1 metro de alto, 2 metros de ancho, 4 metros de largo, le caben 8 metros cúbicos, entonces 615 entre 8, 77 quetzales el metro cúbico. Y si hubiéramos puesto geomembrana, el costo se hubiera ido a 131 por metro cúbico hasta esta etapa, con nylon puesto, pues me explico. Y se recuerda que les acabo de decir que los famosos tinacos no bajan de 1000 quetzales el metro cúbico. Bueno, pues aquí estamos en 131, más o menos, más o menos, ¿ok? No tengo la mano de obra ni los postes puestos ahí, pero eso cada quien lo va a ir calculando en su contexto. Entonces, ¿cómo quedó? Perdón, que estoy... Esto ya es bajo uso, no se ve tan bonitío, pero no estamos haciendo algo bonito, sino útil. El canal que se le puso al techo para poder dirigir el agua de mejor manera a través de este tubo. Y este tubo tiene adentro unos sacos de arpilla para servir medio de un colador para que no se nos llene de hojas, en caso haya mucha hoja en el techo. Y ahí se ve cómo el corral ya se va llenando. Y este pues sirve para riego de frutales, higiene en la casa y la letrina que está contigua a la casa, lavado de ropa del guardián, está funcionando de maravilla. Y el corral en servicio, lo que se vea nuevo aquí es el techo, ¿verdad? Que obviamente el techo está evitando, digamos, que le entre agua de lluvia que le llueve directamente, pero preferimos hacer eso y evitar que se llene de hojas y también evitar que se asolee, porque no queríamos que este corral en particular, si va a servir para lavar ropa, higiene de la casa, etcétera, que no fuera agua verdosa, ¿verdad? Sino que el agua bastante limpia. Y si evitamos que le dé el sol al agua, lo más posible, vamos a tener una agua de muchísimo mejor calidad que si la dejamos asolearse. Eso es bien evidente. Entonces el agua pues escurre en el techo, se va por el tubo, entra y listo. Estos parales laterales son muy importantes, ya lo van a ver en las otras fotos también. Y algo que no se ve aquí es que en la casita hay electricidad, entonces se conecta una bomba eléctrica muy pequeñita que conduce el agua por este cerro a unos toneles que están acá arriba y luego por el mismo tubo regresa, pasa alimentando un chorro que está en esta pila, un chorro que está atrás, una ducha y un chorro adicional que está en la letrina para poder limpiar la letrina. Entonces, el agua de consumo, digamos, o de uso cotidiano en la casa es agua por gravedad. Y se bombea cada cierto tiempo de este corral a 4 toneles elevados. Cuando este corral se vacía del agua de lluvia, que por supuesto no se llena, se rebalsa por mucho, lo podemos llenar de ríos que están, de alguna manera, es agua tan limpia como la de lluvia que logramos capturar. Aquí hay otra foto de un segundo corral que se hizo en la propiedad, la mismo tipo de estructura, la misma configuración, digamos, solo que es un poco más grande. Este viene siendo de 3x6. Y bueno, les voy a decir algo. Más que la escuadra y la medida exacta de las paredes y qué sé yo, es la nivelación del terreno. Ya van a ver por qué en este cabalmente, en un corral así, nos falló la nivelación. Solo resolví el examen y... Disculpa, parece que hay algunas personas que tienen su micrófono encendido y están interrumpiendo que escuchemos tu conferencia. Entonces, tal vez todos los que estamos aquí podemos revisar que tengamos nuestro micrófono apagado, por favor. Gracias. Ya, gracias, Mafer. Sí, yo creo que ya todos lo resolvieron.
Y ahí está en ese mismo corral que les enseñé antes cómo se va forrando de plástico adentro para que el nylon no vaya a lastimarse con las mallas, ¿verdad? Y es importantísimo que el suelo, que es donde va a haber mucho peso de agua también esté, que no tenga pies y que no tenga latas y que no tenga tocones, ¿verdad? O piedras. Y si es así, que no se puede evitar mucho, se reviste el suelo con pino, con paja, con algo, pero que no tenga cuestiones punzocortantes, ¿verdad? Y algo bien importante, cuando cortamos la electromalla, van a ver después, casi al final, cómo se corta, van quedando estas puntitas de electromalla, que si se cortan con un caimán o con otro tipo de tijera, digamos, de alambre fuerte, tienen un filo como de navaja. Y entonces optamos por forrar con un poliducto barato toda la parte superior de la malla para evitar que tengamos estos pinchitos ahí, porque realmente le rasgan a uno el pellejo y se llevan el material y lo hacen pedazos. Así que eso hay que tener mucho cuidado con estas puntitas. Estos soportes laterales, como les dije antes, son súper importantes para sostener el peso del agua, porque a pesar de que el corral no es muy alto, tiene apenas 1 metro de alto, 1,10 m, cuando empuja muy fuerte. Y en un corral, digamos, de una forma, vamos a ver qué forma tengo acá para enseñarles, un corral que fuera como de rectangular, el empuje del agua más fuerte está hacia el centro de las paredes largas, no tanto en las esquinas, ni tanto acá en las paredes cortas, sino más bien en la parte central, digamos, de la más va a tratar de hacer una panza el corral. Y ahí es donde hay que reforzarlo muchísimo. Aquí cabalmente pueden ver cómo un corral se nos estaba colapsando, ¿verdad? Por el empuje del agua, y le metimos unas patas a pura improvisación. Lo logramos sostener y pues no lo logramos sostener. Se abrió en una punta porque no habíamos amarrado bien la malla en la esquina. Dejamos los postes de la esquina un poquito muy separados. Cabalmente subestimamos esto fue este año, hace poquito. Así que perdimos casi todo el agua que se había juntado ahí. Esperamos que ya se recupere, ¿verdad? Con pocos aguaceros se vuelve a llenar, pero nos dio una gran lección de no subestimar la fuerza del agua, ¿verdad? A veces ni porque uno meta los postes bien sembrados en la tierra no aguantan, se quiebran o se paran pudriendo en la base y no aguantan y se van. Pero si uno lo hace más robusto, más considerando que va a haber ningún problema. Este es ese corral que vieron que se colapsó cuando ya lo estábamos recién haciendo la primera vez. Ya lleva un par de años, de hecho. Y ahí esta manguera que está ahí es una manguera de 1,5 m que viene de un nacimiento más o menos lejano, como a 120 metros de distancia, en un barranco. Y con ese nacimiento lo hemos llenado infinidad de veces ya, ¿verdad? Son 3 por 6 por 1, son 18 metros cúbicos lo que guardamos ahí de agua. Y este corral le caben el equivalente de 18 tinacos de 1,000 litros. Algo que, bueno, también esta charla es para compartirles nuestros aprendizajes, ¿verdad? No todo ha sido bonito y fácil. Nos dimos cuenta que el nylon, mejor dicho, el agua atrae ratas en verano y se meten ahí, no pueden salir, nadan a la orilla y muerden a un cierto nivel en el corral, muerden el nylon, lo carcomen para poderse salir, y lo descubrimos viendo que estábamos con varios agujeros más o menos al mismo nivel de flotación,
por aquí hay 2 y por aquí hay otros. Y entonces ahí es donde descubrimos que algo había carcomido el nylon a la misma altura y eso nos dio la pauta de pensar que era alguien que estaba flotando y en su desesperación por salir mordió ahí. Como que va a ser imposible evitar que se meta una rata, ¿verdad? Entonces lo mejor es ponerle unos palos flotantes adentro. Pero no solo que floten los palos, sino agarrados a la orilla, obvio, ¿verdad? Como que fuera un palo que se mete adentro del corral y está agarrado a la orilla para que la rata o el animal, la lagartija o lo que sea, encuentre el palo en su natación, encuentre el palo y logre salir y no quedarse ahí adentro buscando a qué orilla muerde, ¿verdad? Lo que les decía, si no se nos pasó también y uno se da cuenta hasta el final, a menos que tenga nivel y qué sé yo, pero la idea es hacerlo lo menos sofisticado posible. Cuando ya se va llenando, uno nota, ¿verdad? Que obviamente aquí ya casi se va llenando y aquí le falta un montón para llenar. ¿Y eso por qué es? Porque el suelo estaba mal nivelado, ¿verdad? Simplemente. El agua va a buscar siempre su nivel. Así que nivelado es mejor. Si las paredes no están cuadradas y exactamente a 90 grados, eso no importa. Si una es más larga que la otra, tampoco importa mayor cosa, pero sí que el suelo esté nivelado. Alguien dijo también, mire, ¿y cómo saco el agua de ahí? Pues con cubeta o con sifón, ¿verdad? O con bomba, obviamente se puede conectar una bomba y uno ya teniendo agua, el menor de los problemas es cómo la uso y a dónde me la llevo, pero si no la tengo, pues todo se complica. Así que ahí hay un sistema de sifón. ¿Verdad que hay para poder sacar agua del corral? Un sifón que uno pues, lo usa cuando lo está usando y lo quita cuando no lo está usando y lo guarda para que no hayan pérdidas. Ahí está un esquema de cómo se arma este sifón y puede ser un sifón de poliducto, una simple manguera metida ahí con una piedra en el fondo y un tramo lleno y pues ahí se va. Pero este sifón ayuda un montón porque tiene este grifo que se puede también controlar. Mira, no es nada sofisticado, pero hay 1000 formas de sacar agua de un corral. La calidad del agua, como les dije, va a ir variando. Se va a poner verdosa, se va a llenar de algas, de un montón de plantas. Depende mucho del origen del agua y depende mucho si le da mucho el sol. Eso va a irse formando en el agua. Si eso importa, depende para qué estemos esperando usar esa agua, eso va a importar o no va a importar. Y la otra pregunta que me faltó poner aquí es, bueno, ¿y lo puedo resolver? Si se forma esto, lo puedo corregir, llamémosle así. Porque pude haberlo evitado cubriendo el corral, evitando que se asolee. Lo pude haber evitado, digamos, metiéndole un montón de algún tipo de alguicida al principio para que no se formara esto. Pero luego tengo que pensar también si le voy a meter sustancias tratantes a esa agua, si esa si evitar el uso posterior, por ejemplo. Yo no quiero que mis caballos tomen agua clorada, ¿verdad? No me interesa eso. Pero tal vez tampoco me interesa que mis caballos tomen agua como esta. Entonces, tengo que buscar un término medio y se puede encontrar a partir de que tengamos agua. Ahí está mi esposa observando el nuevo corral que hicimos, el último, en una parte alta donde estamos sembrando unos cítricos por acá, con asocio de maíz y frijol y haba. Y el corral tiene 4x5, 4.5x7.5, perdón. Esto le cabe en 33 metros cúbicos de agua, es un montón. Imagínense ustedes el volumen que hace 33, un montón. Y sin embargo, está hecho de ese tamaño porque está calculado para poder regar 85 arbolitos cítricos sembrados aquí durante 5 meses, a razón de 2 canecas cada uno, o 3 canecas cada uno al mes. Y un riego amplio. Y de repente poder asociar
haba, gandul, ahí a ese cultivo. Es mantener algún nivel de humedad en el suelo para esos cultivos. Este corral debería podernos sostener sin tener que rellenarse más que haber quedado lleno. Y bueno, aquí se ve esta superficie de captación adicional, porque no estamos contando con que este corral se llene solo con lo que le cae directamente de la lluvia directo al tanque, vaya, pues, sino queremos esta superficie que tiene más o menos 3 por 7,5, tiene como 20 metros cuadrados adicionales de captación para que sea un resbaladero de lluvia y vaya ayudando a llenarlo. Y a la vez, esta superficie hace un tapesquito aquí para que los muchachos que trabajan pues se puedan refugiar de la lluvia, del mucho sol, etcétera, y es útil. Entonces, algo que también hay que prever mucho es que el agua se evapora mucho. Mientras más grande, más va a evaporarse. Y ese es uno de los aspectos de pérdida, y bien significativo, ¿verdad? Depende mucho del lugar. Y se va a evaporar más a medida que hay más cantidad de sol, pero también más cantidad de viento. El viento deshidrata y evapora muchísima agua. Entonces, acá esta foto se aprecia bien que un par de postes que se usaron para el corral, para la estructura, resultaron, o no resultaron, los buscamos brotones, pero resultaron brotando muy bien acá. Y ya se está formando un microbosque alrededor del corral a partir de sus propios postes. Y queremos que eso suceda para que el corral eventualmente esté sombreado con follaje, ¿verdad? Eso nos va a evitar un montón de pérdida por evaporación. Y en este corral que tiene tanta superficie expuesta, tenemos postes brotones acá, perdón, en este de la esquina, este otro, y casi en cada una de las paredes de este corral hay entre 3 y 4 postes brotones de palo quiote y de jocote. En cada zona pueden buscarse esos árboles, esos postes. Y otra gran ventaja es que una vez que están troncos de árbol, ya no postes que se van a podrir. Entonces nuestro corral queda mucho más asegurado en el tiempo. Y aún así podemos cambiar el corral si queremos de lugar, porque solo desamarramos la malla, nos la llevamos a otro lado y empezamos de nuevo en cualquier otra parte. O sea, no está amarrado al árbol de por vida. Ahí hay otro corralito pequeño de 2x4. 2x4 son 8, más 1 de alto, son 8 metros cúbicos, con su correspondiente tapesco de auxilio en captación, para que efectivamente si se llena, está todo seco. Y aquí hay un árbol que está brotando ya fuertemente, aquí hay otro, y por aquí del otro lado también hay otro, o sea que hay postes brotones por todos lados que en el futuro cercano, digamos máximo a 2 años, ya vamos a tener un follaje que nos reduzca evaporación. Los sacos no duran mucho. El sol destruye algunos materiales. Y la verdad que no es nada divertido ver esos sacos. A mí me cayó muy mal cuando esto nos pasó, porque luego es bien difícil ir a recoger todas las fibras de esto por el campo. Yo odio que haya plástico tirado por todos lados, y estos sacos sí me decepcioné mucho de haber usado sacos que no resisten para nada el sol. Así que en mi experiencia no los volvería a usar, pero sí buscaría, y sí estuve satisfecho cuando estaban bien, porque me ofrecían un colchón contra la malla, sobre todo usando nylon, ¿verdad? Nylon más o menos delgado. Con la geomembrana que se puede utilizar también, no hay necesidad de usar estos sacos, porque la geomembrana tiene una resistencia y no hay necesidad de un colchón adicional, ¿verdad? Y luego, miren, algo muy importante, obviamente, es que
Si ustedes observan este maizal, por ejemplo, en el tiempo seco, la tierra así como se cultivó el maíz, es una tierra pelona, se asolea, se seca, se tuesta. Y miren este arbolito de macadamia que está acá. Tiene lo que nosotros le llamamos un petate. Aquí le bautizamos petate. Y ahí está mi esposa quitándole un enredo de frijol que ya lo va a ir poblando. Pero el petate que nosotros le pusimos es rastrojo de milpa y colochera del frijol, para que debajo de esta tierra haya humedad. Con la poca agua que le podemos regar, o mucha agua que le podemos regar, que se conserve. Porque perder agua y dejar los arbolitos así al puro sol en tierra sin desperdiciar agua y recursos, ¿verdad? Entonces, los petates o el mulch tiene que ser de un calibre y de una calidad y de una extensión suficientemente grande y gruesa para hacer su función. Y recordemos, por ejemplo, acá en este otro ejemplo, este es un naranjal. Digamos, el ancho que tenga la copa es el ancho que teóricamente tienen también las raíces abajo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, este tiene un petate, la verdad, muy delgado, tendría que ser más grueso, pero bastante ancho. No es un bodoquito de una rueda grande, mientras más grande, mejor, porque no solo ahí abajo hay humedad, sino ahí abajo hay otra temperatura completamente diferente a la que hay aquí, en esa tierra seca, asoleada. Entonces, la microbiota del suelo, que es tan valiosa y tan necesaria para poder descomponer materia orgánica y dar fertilidad al suelo, la microbiota está más profunda, porque van huyendo del calor y de la deshidratación. Entonces, acá, nosotros logramos traer nuevamente la microbiota hacia arriba, que trabaje arriba, que descomponga brosa arriba y que alimente con los nutrientes que se generan las raíces más primarias, digamos, de estos árboles tiernos, ¿verdad? Entonces, conservar agua es vital. Ahí hay otra foto de una casa que se hizo y pues mientras que hacíamos el corral pusimos esta tubería y este tinacum que está aquí. Obviamente se llenó y hasta empezó a rebalsar con un par de aguaceros. Porque miren, 36 metros cuadrados de techo ya es bastante, ¿verdad? Junta agua. Perdón. Esta es la parte de atrás de la casita y ahí se está ya armando un nuevo corral, ¿verdad? De 4 por 4 metros. 4,5 por 4,5. Y cenar acá para utilizar en la casa de su propio techo. Aquí está el mismo corral que vieron antes, ya armado, ya con geomembrana y ya con el sistema de captación del techo, donde ustedes pueden observar que se puso la tubería inclinada en ambos sentidos hacia el centro del techo, para no hacer una sola carrera de declive hacia una sola punta, con una cubeta donde hay un saco de arpilla que funciona como una de basura gruesa que le quita. No le hemos puesto techo todavía, en eso estamos, pero ya son 20 metros cúbicos que se van a poder almacenar en esta casa gracias a su mitad de techo. Ese es desde otro ángulo. Y entonces, con una pequeña bomba de gasolina o eléctrica solar, vamos a poder entonces bombear agua desde el corral hacia una torre de 4 toneles que se armó alrededor de este pino, para que entonces tengamos agua para el uso de la casa por gravedad de los toneles. Este corral está soportando súper bien. También está armado con bastantes postes flotones, que esperamos nos dé una cobertura y una solidez por enraizamiento. Y como les digo, falta su techo,
para evitar que se asolee demasiado el agua y pierda calidad. En algunas pinchaduras han servido ligas y resinas de ciertos árboles que se exudan naturalmente para poder utilizarlas como pegamento de parches y utilizar el mismo material de los corrales para parchar ciertos hoyos. Por supuesto que tiene que estar seco, ¿verdad? Pero son recursos que en el campo han ido apareciendo en su momento. Esa nos ha donado la Dirección de Desarrollo Pecuario. Esta, la verdad, no me acuerdo ni dónde es, pero es un reservorio para crianza de tilapia, y miren el tamaño. Y se dan cuenta que es la misma cosa, la misma estructura, son postes, solo que estos están súper bien enterrados, no han llevado ninguna necesidad de ponerles patas laterales. Seguramente los enterraron como 1 metro o algo así, es madera creo que de mangle o algo así, son muy macizos. Y este corral es enorme, y es para cultivo de tilapia, ¿verdad? Aquí necesitan renovación de agua, aquí hay una tubería que les está, le agregan agua, le renuevan agua, en alguna otra parte le sacarán agua, y también tienen un cierto sistema de oxigenación para poder criar tilapias ahí. O sea, la calidad de agua que la tilapia requiere es a lo mejor muy diferente que la que se requiere para darle de tomar a los animales, o para la que se requiere para limpiar una cochiquera o qué sé yo. Entonces, las calidades de agua nuevamente se tienen que poder manejar, pero si no hay agua, pues no se puede manejar, ¿verdad? Ahí está otro caballero limpiando su estanque. Nuevamente, miren, la misma estructura, los postes bastante separados, para mi sorpresa, y están resistiendo bien. Se ve que el agua está empujando, o sea, aquí se le ve una cierta tensión al material, por lo tanto hay que tener bien estimado el nivel de esfuerzo que eso está haciendo. Yo creo que Carolina fue la que me compartió esta foto, no sé, pero si fuiste tú, Carolina, muchas gracias. No sé ni dónde es exactamente, pero sí, acá se observa algo bien interesante. Están estos fulanos armando un corral, ¿verdad? Donde se ve lo sencillo y lo barato que es, lo práctico que es la armada del corral. Y sin embargo, aquí atrás, miren, tienen unos gigantes toneles de esos negros, que no sé cuánto plata gastaron en esos toneles, y los están llenando a través de esta tubería que capta este techo, ¿verdad? Entonces, pues evidentemente están capturando una buena calidad de agua, y a través de estos tinacos, que son completamente oscuros, contra luz, se va a conservar muy bien la calidad de agua. Entonces, si ellos con este corral y también lo cubren, van a tener prácticamente la misma calidad de agua aquí que aquí, ¿verdad? Solo que están pudiendo ellos comparar el nivel de costo que es instalar esto contra instalar esto. Esto también es en Chiquimula, están armando un corral con una geomembrana. Entre varias personas, evidentemente, no solo es mucho más fácil, sino que al mismo tiempo se aprovecha esta etapa y cada detalle, porque es un trabajo participativo y todo el mundo se va comunicando y todos aprenden cómo se meten las patas y cómo se sacan, ¿verdad? La geomembrana es ideal para estos corrales, se deja hormar, no hay que escogerla, según mi opinión, la geomembrana más gruesa, sino más bien una más delgada, que si se puede extender y le dé el sol un par de horas, mejor, porque entonces se aguada y se puede hormar con más facilidad. Y aquí se ve que ya el piso como que les sobró mucho. A lo mejor alguien calculó un poquito mal, digamos, el tamaño del corral y sobró demasiado material, pero bueno, así es cabalmente como se aprenden las lecciones, y este grupo de personas, un segundo corral, seguro lo harían mejor que el primero, seguro, y no más caro.
Esto es también compartido por una colega de la DDP, de la Dirección de Desarrollo Pecuario en Cutiapa, una asociación de ganaderos. Y miren el tamaño del reservorio de agua para beber. No estamos hablando de almacenar suficiente agua para riego de hectáreas de pastizales, ¿verdad? Esos son otros 100 pesos. Eso es un volumen de agua inimaginable. Pero por lo menos que los animales no se queden sin tomar agua. Eso ya es bastante. La gente que maneja mucho tilapia y acuicultura son extremadamente capaces en manejar las plantas que crecen en el agua. Y la lechuguilla, por ejemplo, es una planta que puede crecer muy bien en agua, se reproduce impresionantemente ella sola, puede formar alfombras encima del agua, entonces tapan la luz y ya no dan la luz al agua, y abajo de esta lechuguilla el agua va a ¿verdad? Entonces hasta se puede ir cosechando lechuguilla para alimentos de pollos y qué sé yo. Así que hay miles y miles de opciones de cómo manejar la calidad del agua y evitar su pérdida. Ahí está otro pequeño ejemplo de un pequeño tapesco sobre un lavadero de pila de una familia rural. Y la gran pilona pues se llena con el tubo que viene desde este tambo colector. No sé si ahí adentro hay algún tipo de material filtrante o alguna malla o un sedazo, lo que sea. Piedras, piedrín, lo que sea para atrapar hojarasca y qué sé yo. Pero la cosa es que por este tubo ya el agua llena la pila y con eso hacen lavado. Para ir ejemplificando con algunos diagramas. Digamos, esto es una casa con su techo, canal, tubo, y aquí está el corral a la par de la casa. Si este corral se hace encaramado en un bordo o un montículo de tierra aplanado, ¿verdad? Entonces el corral queda en alto y su salida a través de un sifón de cualquier tipo va para abajo. Y esto ayuda a que el sifón nunca se detenga. ¿Verdad? Es más fácil esto que no poner el corral a nivel del suelo. Ese es un ejemplo, es una idea. Otra idea es que tenemos digamos, algo así como una terraza, ¿verdad? Y aquí se forma la terraza, aquí está el paredón. Se monta el corral en la terraza, ¿verdad? Que recibe el agua, ¿de dónde? Obviamente de la lluvia, pero también en el suelo, en la pendiente del cerro, que va para arriba, se pone un nylon. Y es un resbaladero de agua que ayuda a llenar el corral. Y no tiene que ser muy grande la superficie. Ya vimos en las primeras diapositivas una fórmula de cuánta agua puedo recoger con una superficie, con un nylon, digamos, de 3 metros por 20 metros, tirado en el suelo. De repente sacrifico 3 hiladas de maíz por 20 metros de largo, pero tengo un corral de agua grande que puedo montar ahí en una terraza y lo puedo hacer angosto, pero largo. Puedo tener aquí 2 metros, 1 metro, 1 metro y medio, y lo puedo hacer de 15 metros de largo, ¿verdad? Y el sifón nuevamente me conduce agua terreno abajo. O si tengo una bomba de gasolina, obviamente puedo tirar esta agua hacia arriba. Cada contexto tiene lo propio. Esto es más lo que vieron en las fotos anteriores, que está el corral en un terreno plano y tenemos aquí la superficie de captación accesoria con un tapesco hecho de varas de bambú, de varas de café, de cualquier tipo de madera, rústico, ¿verdad? Y nuevamente su sifón para allá. Obviamente, si no tenemos una bajada, sino el terreno sigue plano, pues el sifón sacará agua. Obviamente que sí saca. Pero lo importante del sifón es que tenga una diferencia entre el punto de succión y el punto de salida. Y mejor todavía si no está bien esquematizado aquí, pero si el tubo de salida es más grueso que el tubo de succión, también la succión y el flujo del agua va a ser muy superior.
Ahí está cabalmente un esquema diferente, donde se hizo fundida quizás. Quizás digo, porque esto que está aquí podría ser cabalmente un corral de agua, ¿verdad? Adosado a la casa, donde las bajadas de los techos conducen el agua ahí, la concentran ahí. Esta caja que está aquí puede ser un sistema de prefiltrado, precolado, y pues el corral aquí abajo, tapado del sol, ¿verdad? Y un par de grifos, un par de sifones o un sifón para poder servirse uno de esa agua. Entonces, algunos criterios básicos para calcular un corral que necesitamos como preguntarnos es, ¿cuánta agua necesitamos? ¿Verdad? ¿Cuál calidad de agua es válida para lo que vamos a utilizar? ¿Y de dónde la estamos obteniendo? Luego, ver que el tamaño del corral, el tamaño de las lonas de revestimiento. Las lonas de revestimiento no las hacen a nuestro antojo en tamaño, excepto si las pedimos pegadas, lo cual sí se puede. De hecho, se puede pedir una lona que cubra una manzana de terreno en una sola pieza, si uno quiere. Y las fábricas llevan equipo al campo y la pegan en el campo. Entonces se hacen lonas gigantescas. Pero si queremos quedarnos en el ámbito de, mire, véndame un rollo de el material que ya tecnología, el ancho específico de una lona, ya sea nylon o geomembrana, hay que conocerlo para saber entonces modular el tamaño del corral. Y obviamente la electromalla, si es que se va a utilizar electromalla, no es requerimiento porque se puede simplemente hacer a través de un montón de postes, o sea, una empalizada mucho más tupida y revestimiento adentro suficiente. No se necesita una electromalla, pero si la vamos a utilizar, que es muy liviana y muy práctica, también la electromalla tiene un tamaño establecido de fábrica y nos ofrece entonces un tamaño de pieza que es estándar, así como está esquematizado aquí. Cualquier electromalla tiene 240 por 6 metros, hay de diferentes calibres de alambre, ¿verdad? Nosotros sugerimos usar más fuerza ahí. Y entonces si la electromalla se corta a lo largo por el centro, pero quitando la varilla central, o sea que hay que hacer 2 líneas de cortes, como ven las líneas rojas acá, nos quedan entonces 2 paredes que son nuestras piezas básicas, llamemos para armar el rompecabezas, que tendríamos una pared de 1,20 por 6 metros, ¿verdad? 2 de ellas. Esto es lo básico. Si nos falta un pedazo de electromalla, ya la fregamos. Tenemos que ir de obra, pues solo se traslapa más y ese punto quedó más fuerte, ¿verdad? Pero la idea es que en todo caso sobre material y no que nos falte un pedazo. Así que hay que tener un poquito en cuenta estas dimensiones para poder modular y hacer bien las medidas. Luego el nylon o la geomembrana, por ejemplo, y no es un anuncio comercial, pero es bueno que también todo el mundo sepa, ¿verdad? Extrudoplast produce un nylon negro de 6 milésimas con filtro UV que garantizan 5 años. Y si ese nylon no le pega al sol, porque lo estamos cubriendo con otro nylon, digamos, puede durar mucho más de 5 años. Mucho más. Y ese nylon mide 6 metros de ancho, estándar, de fábrica. El rollo trae 50 metros. Entonces, aquí, si uno pide una pieza de 6 por 8, le van a cobrar X. Pero si uno logra comprar un rollo de 6 por 50 metros, como para hacer varios corrales o el rollo le sale mucho más barato que comprar piezas separadas, cortadas a medida. Entonces, ese es un truco de economía también, ¿verdad? Y la geomembrana,
que la venden en Durman y en otros lugares. Al final hay un pequeño directorio de proveedores. Esa va a tener 686 o 680, 650 de ancho estándar. Entonces hay que basarse mucho en eso, ¿verdad? Entonces aquí hay un pequeño ejemplo. A ver, si me siguen. Digamos que fuera el perfil de un corral y que tengo 450 de ancho del corral más un quetzal, un metro de cada pared, ¿verdad? Son 650. Y si mi lona o mi geomembrana tienen 680 o 6, este sería el ancho ideal para una geomembrana. Si tengo nylon, necesito que solo sea 6, o sea, 1 más 4, 5 más 1, 6. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo le pongo 450 y me voy a comprar nylon, esta pared no me va a llegar hasta arriba. Se me va a quedar un poquito corta y pierdo agua. Entonces, por eso las medidas de los materiales nos dan la pauta de las medidas de los corrales. Pero ¿cuánta agua necesito? Y aquí hay un esquema del corral, digamos, donde tenemos un largo de 750, por poner un ejemplo, y un ancho de 450, y esto me va a dar un perímetro. Si yo sumo 2 veces 450, esta más esta pared, y 2 veces 750, que son las 2 paredes largas, voy a tener un perímetro completo de 24 metros. 24 metros, que son 4 paredes de 6 metros. Eso. Entonces las paredes las armo con 300 quetzales. Así de barato sale. Y esto pues obviamente son los postes, ¿verdad? Entonces, estos son cuadritos de proveedores. Obviamente hay más, pero es una referencia nada más. Y está fácil de dar con ellos. Todo el mundo sabe vender sus materiales, ¿verdad? Casi nadie sabe que la electromalla y la geomembrana y o el nylon, o sea, que no van a pedir materiales para corrales de agua, nadie sabe qué es eso. Ustedes compren sus piezas y ustedes arman el corral. Para dar una idea, si armáramos un corral grande, de 1 metro por 3 metros de ancho por 25 metros de largo, obviamente no muy lo recomiendo, ¿verdad? Porque si algo llega a colapsar o a apuyarse o alguna cosa, perdemos todo el agua de un solo. O sea que yo sí recomendaría hacer corrales más pequeños para poder dividir los riesgos, ¿verdad? Pero son porque son los materiales básicos que se usan para esto. Usando lona. Estos 2 números rojos que están aquí son lonas plásticas de nylon, no es geomembrana. Estamos hablando de 5,200 quetzales para un corral de agua de 75 metros cúbicos de capacidad. Es decir, almacenar ahí adentro 375 toneles. 75 metros cúbicos también lo pueden visualizar si conocen los tinacos de 1000 litros. 75 de esos. Y vale 5,215 quetzales. ¿Y cuánto valen 75 tinacos de 1000 litros? Más o menos 700. Entonces, volvemos a plantear de que esto está tal vez demasiado básico. Ok, metámosle un upgrade, metámosle una mejoría en materiales, en calidades, en geomembranas, etcétera. Elevémoslo a 10,000 quetzales. Todavía estamos muy por debajo de otras maneras, digamos, tradicionales de almacenar agua. Y aquí hay unas fotos que son nada más una idea esencial de los techos como superficies de captación de agua. Por ejemplo, una escuela.
Una escuela que está así como en L. Estos son los techos de la escuela. Pues dibujé techos de 2 aguas. Esta agua va corriendo para acá. No se capta, va hacia el patio de la escuela, llamémosle así. El agua que va para atrás la vamos a capturar y ponemos acá en lo que está esta franja azul, digamos que fuera un corral de agua a todo lo largo de la pared de escuela en la parte de atrás. Apenas lo he hecho por 1 metro de alto, pero lo hacemos de 18 metros de largo, imagínense, 18 metros de largo. Y podemos apoyarnos en la pared de la escuela. O sea que solo necesitamos hacer 3 paredes, no 4. Y si ya hay una banqueta, hasta mejor, más sólido. Ahí podemos capturar 27 metros cúbicos de agua con esta media ala de techo. Y en esta otra parte de la L, por consiguiente, tenemos el potencial de captación de esta la creación, de repente nos permite hacer un corral un poquito más ancho, ¿verdad? Me estoy imaginando los contextos. 2 metros de ancho por 1 de alto por 16 metros de largo. Aquí nos permite captar 32 metros cúbicos de agua. En total, podemos capturar 59 metros cúbicos de agua. Para una escuela esto es una barbaridad de agua. Y alguien dirá, pero ¿y para qué quiere tanta agua una escuela? Pues pregunten en las escuelas si usan agua. Las letrinas, los baños de los chicos, una actividad pecuaria o agrícola que tenga la misma escuela, la propia limpieza, el trapeado, etcétera, etcétera. En todas las escuelas se necesita barbaridad de agua. Y agua de regular calidad, ¿no? No estamos hablando de agua potable, a menos que se instalen filtros, donde esta agua capturada en estos corrales se meta en un filtro y la estemos testeando para asegurar que tenemos agua potable a partir del agua capturada en los techos de lluvia. Así que se pueden resolver. Para los que estamos en la capital, esto es un parqueo atrás de Galerías España. Un día visitando mi odontólogo, me puse a abrir los ojos y vi esos techos y me puse a hacer números. En esta superficie número 1 y número 2, cualquiera de las dos, yo le estimé que tiene 5 metros de ancho por 40 metros de largo, 200 metros cuadrados. En la capital llueve 1500 milímetros. Cualquiera de estas dos superficies puede capturarnos más o menos 1500 toneles cada una en el invierno. 1500 toneles. Una o la otra, o sea, ambas son 3000 toneles. Y este parqueo que está acá, este gran techo, yo le calculé que tiene unos 5 metros y medio por 80 metros, porque es gigante. Solo este nos captura unos 3300 toneles. Evidentemente no estoy sugiriendo que alguien instale un cilindro gigante, pero solo estoy hablando de potenciales, ¿verdad? Y de que en una ciudad se captura una barbaridad de agua de lluvia y obviamente nos está sirviendo para alimentar mantos freáticos y demás, pero en superficies rurales, todas esas aguas nos pudieran estar sirviendo para aliviar necesidades muy primarias, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo muy similar en cuanto al techo, que está aquí, ¿verdad? Teniéndose que canalizar como bajadas pluviales metidas en las paredes, a sistemas de infraestructura de drenaje y de conducción de esa agua pluvial hacia algún lado, colectores de drenaje, para que se vaya entonces a mezclar con aguas grises, negras, etcétera, y paren de repente en algún barranco, en algún lago, no sé, un río, ¿verdad? Lo mismo acá. Y esto, pues miren, una foto aérea de Google Earth que tiene unos invernaderos en Zacatepeques. Solo para que nos formemos una idea, ni siquiera me molesté en medirlo, pero aquí la escala dice que de aquí para acá, si miran mi cursor en la parte baja de la pantalla izquierda, hay 100
105 metros. Entonces, imagínense cuánto hay aquí. Aquí hay 105 como por 30 metros. Entonces, todas estas aguas de lluvia que están capturando potencialmente estos techos, es una cantidad que ni me voy a tratar de imaginar cuánta agua es y para todo lo que puede servir. Y aquí también hay, en Estanzuela, Zacapa, están todas estas instalaciones comerciales con gigantescos techos, todos los techos capturando agua de lluvia y conduciéndola a alguna parte. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos, pues, el corral de agua, como que sí tiene su potencial, tiene su lugar, solo que no se lo hemos sabido dar. Tiene una versatilidad enorme. Es antisísmico, lo podemos desarmar, nos lo llevamos, es baratísimo, es durable, depende mucho del material que usemos y cómo lo tratemos también. Las personas con el menor cantidad de conocimiento y destreza lo pueden armar, no requiere mayor cosa, puede quedar todo lo torcido que ustedes quieran y igual aguanta, no subestimando, como dije, las fuerzas del agua por los lados, ¿verdad? Y se puede llenar con agua de lluvia y otras fuentes. Lo podemos poner donde nos plazca, donde mejor nos vaya a servir. Podemos manejar relativamente fácil las calidades de agua o dejarla como la calidad que surja de la fuente y del tiempo. Pero el corral de agua sí considero yo que es una alternativa que en Guatemala está extremadamente subutilizada, subestimada, y no deberíamos estar pasando tantas penas en el área rural con falta de agua, teniendo recursos como estos, ¿verdad? Me quedo con un mensaje de que la tecnología simple o complicada o sofisticada de campo, como esto, puesta en el campo, va a servir en la medida que las personas lo sepan respetar. Porque claro, yo no les dije, pero ya me robaron una vez una lona y una malla. Lo volví a hacer. Entonces, que no se nos quede como una limitante y si me lo roban. Solo tenemos que trascender eso, manejarlo como manejamos otro tipo de cosas que también se robarían y no por eso dejarlo de hacer. Pero siento que la posibilidad es gigante. Así que aquí me quedo, termino acá y estoy muy dispuesto a platicar y resolver alguna que otra duda que haya quedado por ahí de quien sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. De hecho, sí tuvimos algunas preguntas durante tu conferencia. Creo que algunas se respondieron mientras tú dabas la conferencia, entonces te voy a contar qué es lo que sucedió en el chat y luego abrimos un espacio por si alguien más quiere preguntar algo. Primero, Alejandro, muchas gracias por compartirnos todo esto. No solo es una forma muy ecológica de poder resolver problemas, sino además otra vez nos estás demostrando tu ingenio, cómo es que siempre tienes ideas tan creativas que no se nos había ocurrido a nadie. Y también gracias por compartir tus experiencias que no fueron exitosas, digamos. Porque sí, entonces, por supuesto, por supuesto. Todos los que querramos repetirla, pues ya no vamos a utilizar estas cosas que a ti no te funcionaron. Entonces, por favor, sí. Tu conferencia no solo fue conocer unas nuevas formas de pensar, sino de una vez nos diste, ok, no prueben esto porque no va a funcionar. Hay 2 personas que pidieron ya tu presentación en PDF. Yo tengo sus correos. Fueron Gabriel y fue, no recuerdo, Rosa María. Pero si alguien más quiere de una vez que yo agregue en la lista de esos correos, pueden por favor escribir su correo en el chat. Y luego, entre las preguntas, Juan Mancía al principio estaba como compartiendo su experiencia, que justo estaba trabajando con
Estaba preguntando si se podían utilizar electromallas y pues porque pensaba que las geomembranas le representaban un costo muy alto, pero luego tú nos presentaste esas opciones y los precios, entonces solo sería de ver si Juan Mancía tiene su pregunta resuelta con tu presentación y si no, también en el chat nos podría confirmar o no si le quedó claro con lo que tú dijiste. A la vez, Juan Mancía nos preguntaba y también Isa, sí es el problema de los vectores. Se preguntaban qué se puede hacer en el caso de las ratas o los zancudos, que podríamos ya luego tener vectores de enfermedades cerca de nuestras casas o en donde vayamos a colocar los corrales. Entonces esa sería una pregunta. ¿Cuáles podrían ser las soluciones para prevenir que hayan vectores de enfermedades en nuestros corrales? Y luego te voy a seguir diciendo. Okay. Bueno, respecto a usar nylon o geomembrana, obviamente la diferencia de precio es bastante significativa, pero sí me di cuenta yo que en el contexto mío, donde yo los estoy utilizando, me trae mucho más cuenta tener geomembrana, porque la inversión inicial es mayor, pero no se me van a romper desde el momento que lo estoy poniendo. A veces no se tiene el suficiente cuidado, se pone y ya tiene una pinchadura, un pequeño hoyito con una nada se hace. Cuando le da el sol se pone extremadamente frágil, digamos, el plástico, el nylon, y se puede pinchar muy fácilmente. Tuvimos caso de que empezaron los muchachos que trabajan conmigo a hacerle chongos, digamos, se retuerce un pedazo y se le pone una macadamia o una piedrita o un algo y una pita y con eso se va remendando, ¿verdad? Porque no hay casi nada que pegue sobre el polietileno. Esa es una de las, digamos, deficiencias de ese material. Entonces yo me empecé como a cansar de estar remendando tanto hoyito y creo que sí pudo deberse a no tuvimos el suficiente cuidado de hacerlo de una manera más delicada y el trabajo no lo hicimos suficientemente esmerado como para que tuviéramos un material frágil. Pero pueden haber contextos, y sé que los hay, donde hasta una piscina pueden hacer con nylon y simplemente se tiene un cuidado completo y siempre consistente y el nylon va a quedarse puesto años. Así que depende muchísimo de los contextos en los que se esté trabajando. Zancudos y ratas, mire, ratas no vamos a poder evitar, las ratas se meten donde quieran, aún si le ponemos un techo, no lo vamos a poder sellar de una manera tal que una rata con sed no se meta. Y una rata con sed hasta puede morderlo por fuera y que le bañe el chorro de agua y tomar agua, pero yo diría, si no vamos a poder luchar con que las ratas se metan, evitemos que se queden adentro, que se mueran, que se ahoguen, que se pudran ahí adentro. Entonces, si se meten, que se metan pues, que tomen agua y que se vayan, que se salgan. Pongámosles salideros a las ratas. Para mí eso es lo más inteligente. Zancudos, hay que averiguar a veces el Ministerio de Salud Pública puede dar alguna alternativa interesante de cómo evitar zancudos. Una de ellas es meter un par de pescaditos, no con la idea de crear pescados, sino pescaditos que puedan sobrevivir con muy poco alimento de microplancton en esa agua, con muy poco oxígeno, porque no es un agua que se esté oxigenando, pero sí los hay, no los conozco, pero sé que los hay, y que puedan los pescaditos andar todo el tiempo vagando y percibiendo, detectando y comiéndose las larvas de los zancudos. Eso sería un control biológico, creo yo, de los más eficaces. En la Dirección de Desarrollo Pecuario, que les quedó el link ahí de la primera o segunda diapositiva, ahí pueden preguntar con el Departamento de Acuicultura cómo entrarle
al control de zancudos en un reservorio de agua que no es de acuicultura. ¿Verdad? Esa es, digamos, la clave de la pregunta. Es, miren, no tengo acuicultura, no quiero sembrar tilapia, quiero tener algún tipo de animalito que combata zancudos. Por supuesto que hay maneras químicas de combatir los zancudos, pero luego tengan mucho cuidado con que el agua con residuo de aquel químico vaya a perjudicar el uso que le va a dar al agua, ¿verdad? Si lo quiere solo para lavar baños y trapear pisos y cuanta cosa, métale cloro al agua o métale algún tipo de sustancia y ya, que mate zancudos. Pero si la quiere para que tomen sus animales o para regar un tablón de semilla o qué sé yo, hay que tener mucho cuidado con qué le metemos al agua, ¿verdad? Creo que eso pudo haber resuelto algunas inquietudes. Muy bien, muchas gracias. Luego Gabriel nos pregunta si se puede utilizar agribón del que desechan las meloneras. Fíjese que no conozco el agribón. ¿Qué es ese material? Si me puede ampliar, me imagino que será algún plástico con el que cubren suelo. Gabriel, tal vez tú podrías abrir tu micrófono para poder explicar más tu pregunta sobre el agribón, por favor. ¿Está todavía Gabriel con nosotros? Como que ya no. Pues parece que no. Bueno, sí, a ver, si me atrevo a adivinar, perdón, Gabriel, que no estoy entendiendo lo del agribón, si alguien más lo puede aclarar por mí, sería bueno. Si es algún material como un plástico de revestimiento de suelos, pues claro que se puede usar siempre y cuando esté entero y sin hoyos, nada más. Ok. Efraín Quiñones pregunta, ¿qué ventaja tiene o desventaja hacerlo enterrado para evitar los postes? La ventaja es que nunca se van a colapsar esas paredes, va a ser muy difícil que se colapsen, sobre todo si las paredes se hacen no a plomo, sino un poquito hacia afuera, para que cuando esté vacío el corral tampoco haya un desplome de las paredes hacia adentro, ¿verdad? Porque ahí funciona la cuestión un poco al revés. Si se despeña y se desprende pared y se va para adentro, pues se derrumbó la pared, pero eso se evita haciendo las paredes en ángulo. Desventaja. Yo diría que es más caro, es un trabajo bien duro abrir hoyos profundos y grandes. Depende mucho del suelo, obviamente, ¿verdad? Si estamos en arena es fácil, pero si estamos en un lugar de talpetate y piedra es muy duro. Desventaja, ahí se quedó, no se puede trasladar, a menos que se haga otro, obvio. Y otra desventaja es que generalmente con esos reservorios enterrados hay que invertir de todas maneras en un posteado externo para hacerle algún tipo de cerco y evitar que se nos vaya un animal ahí por accidente, se cae una vaca, se cae un perro, se cae un lo que sea y ahí nada y no puede salir y se vuelve un escándalo y Dios no quiera que se vaya un niño, ¿verdad? O una persona. Entonces, como que de todas maneras, si hay un reservorio enterrado, ofrece ese tipo de riesgo para alguien o algo que pueda caerse y no era la intención. Entonces hay que protegerlo, nada más. Muy bien. Andrea nos comparte que sobre la pregunta de los vectores, los murciélagos controlan las larvas de los zancudos por excelencia. Entonces tal vez puede ser una opción para quienes no vayan a cubrir el... Ok, esa sí no me la sabía, eso está genial. Ahí está una respuesta brillante. Gracias por compartirla, la voy a incorporar yo también. Ok, ahora solo todos los correos que pidieron tu presentación, solo lo voy a decir para que estemos seguros de que no se me pasó nadie. Está Gabriel, Rosa María, Carlos, Brian, Miguel, Isabel,
Byron, Efraín, Plutarco, Carolina, Ana, Edwin, Braulio, Andrea, María y Ángel. Si hay alguien que no anoté, por favor me escribe en el chat. Y si también tienen los contactos de Alejandro, por si desean más información. Y Alejandro, no sé si tal vez todavía tenemos tiempo por si alguno de los que estamos ahorita, habemos 24 personas aquí. Tal vez si alguien tiene otra duda o algún comentario o algún agradecimiento que quiera hacer a Ale. Si se están mirando ahorita lo que tengo en pantalla, no. Sí, sí se ve. Ahí aquí está ahí encerrando con el cursor el contacto directo conmigo también para poder escribirme y compartirles la presentación. Con mucho gusto. Excelente. No sé si alguno de los que estamos ahorita aquí tiene algún comentario o alguna pregunta más para Alejandro, por favor puede abrir su micrófono para poderlo hacer. Hola, buenas noches. ¿Quién es Carolina? Sí, soy yo. ¿Qué pasó, Carolina? Contanos alguna experiencia, Carolina. No, pues bien, más que nada, pues quiero agradecer. Para mí es una retroalimentación en ciertas cosas. La verdad es que es una experiencia muy bonita para las personas que necesitan tener, ¿verdad? Lo que es agua. Algunas fotografías, en un par de fotografías que compartió, efectivamente son de Chiquimula. Esa es una comunidad que no cuenta con agua. Y pues los grandes rotoplas que veían ahí es agua que utilizan para lo que es consumo. Y pues esta nueva experiencia de implementación de los sistemas de corrales para poder hacer cultivos de huertos a nivel familiar, ¿verdad? Ya he podido visitar a algunas personas que lo implementamos el año pasado y pues se sienten satisfechos, contentos de que es muy útil, ¿verdad? Y que han recibido, pues en este caso, un gran beneficio teniendo este material, esta idea, pues que muchas veces no se nos da, ¿verdad? Solamente, y muchas gracias Alejandro por compartirme la invitación para poder estar acá y poder retroalimentar, ¿verdad? La información. Pues con mucho gusto. Mira, algo nos podrías compartir sobre que digamos en asociaciones o comunidades, familias incluso necesitan agua y se pueden reunir varias personas pero hacer una gestión ante el MAGA, ante alguna ONG, lo que sea, Ministerio de Economía, lo que sea, para conseguirse un tinaco lo suficientemente grande para cubrir sus necesidades, es una tarea cercana a imposible, ¿verdad? Un tinaco gigante, un tinaco vamos a hablar de 100 metros cúbicos de agua, ¿ves? Eso es muy difícil de gestionar. Pero si se juntan y se gestionan, que entre todos paguen las lonas y las electromallas, o que la gente salga a buscar postes, yo creo que eso es muchísimo más factible que la gente lo haga sin pedir permiso, ni gestionar, ni gastarse 2, 3 años de trámites, ¿o no? Sí, efectivamente, así es. Sí. Alejandro, también Isabel Rodas y Efraín preguntaban sobre, bueno, ¿qué pasa si ponemos estos corrales de aguas pegados a las paredes? ¿Cómo afecta la humedad si esta pared es pared de la casa? Y ¿qué pasa cuando hay un declive? Si lo ponemos en declive, ¿hay peligro de que haya socavamiento? O si tienes como alguna experiencia entre tenerlos pegados a la pared y en declive. No, cuando mostré la foto de la escuela, digamos que yo mencioné que se podía poner pegado a la pared y ya solo construir 3 paredes, eso no evita que pongamos un revestimiento de nylon o de geomembrana en las 4 paredes. Es decir, que la pared de la escuela está acá y automáticamente tiene una cara de la lona
pegada a la pared de la escuela, pero la pared de la escuela sostiene el empuje del agua. Entonces solo se evita el posteado y la malla en un lado, pero la pared de la escuela es la que está haciendo las veces de estructura de soporte. No tendría por qué haber ninguna humedad de ese lado. Y si se hace en un lugar inclinado, no se puede hacer el lugar inclinado, sino que la inclinación de X lugar tiene que aplanarse, como quien dice, hacerse una terraza, aunque la inclinación después continúe, es donde se hace el corral. Entonces, realmente no hay problema con que se vaya a desmoronar nada, ¿verdad? Y mire, y la verdad es que el dibujo ese de la escuela es interesante porque uno cree que el corral solo se puede hacer de 3 o de 4 metros o de 5 metros de ancho por un montón de largo o cuadrado o lo que sea, no. Se puede hacer pegadito a un cerco de 1 metro de ancho por 30 o 40 metros de largo si uno quiere. Puede ser una especie de cuneta en alto. Yo he visto casas de personas en el área rural y me pongo a pensar a estas personas dónde les cabría aquí un corral. No tienen un espacio. Y luego me voy para atrás o para un lado y digo, a la par de este cerco. A la par de un cerco muchas veces hay un espacio de 1 metro de ancho por todo el largo del terreno que no se usa para nada y solo ahí está el cerco. Entonces es muy versátil en su forma y su tamaño. ¿Alguna otra? ¿Comentario? ¿Experiencia de alguien? Si preguntas en el chat ya no tenemos, Ale, solo tenemos agradecimientos y comentarios de que fue una excelente información y que es muy útil. Yo personalmente también creo que esta conferencia fue como que nos abre muchas ideas, ¿verdad? Para no solo como en los casos que tú nos mostrabas, sino también poder implementarlo en nuestras reservas, ¿verdad? También tenerlo como dentro de lo que hacemos en el manejo de nuestras áreas. Serviría mucho tener estos corrales, ¿verdad? Y en nombre de la Asociación de Reservas Naturales Privadas te queremos agradecer muchísimo porque tus aportes siempre son bien fuera de lo esperado, como siempre son ideas innovadoras, siempre son muy creativas y entonces para nosotros es muy valioso tenerte dentro del equipo. Así que muchas gracias por esto. No sé si alguien más va a querer hacer un comentario. Yo quisiera apuntar un ejemplo más. En la Dirección de Desarrollo Pecuario yo medio aprendí que hay una tecnología que maneja un amigo, un colega, Roberto Mendizábal. La crianza de pollos de pastoreo. Y estoy hablando de 50, 100, 500 gallinas, no estoy hablando de 1 millón de pollos, ¿verdad? Pollos de pastoreo de traspatio, donde una enorme proporción del alimento de los pollos es comer monte, es comer hierba en potreros alternos. Y el monte nativo, digamos, de casi cualquier lugar, es un monte muy adaptado, muy agresivo para crecer, pero obviamente se resiente en la época seca. Que con un poquito de humedad que haya, el monte rebrota y crece y echa hojas, ¿verdad? Entonces, lo que se requiere con esos tipos de tecnologías de crianza de pollos, de pastoreo, es que en los potreros pueda haber humedad. Y no estamos hablando de riego, de inundar y de enormes cantidades de agua, sino alguna humedad que se pueda agregar a un potrero para provocar un poquito de rebrote y de recuperación, digamos, de follaje, que los pollos puedan entrar otra vez a comer. Ya con eso hace una gigantesca diferencia, pero si no hay agua para humedecer un poco eso, entonces no se puede. Y ahí andan los pollos viendo que pescan entre el polvo, ¿verdad? ¿Sí? Hay una pregunta que acaba de salir, Ale. Dice,
¿cultivar algas forrajeras es posible? Sí, cómo no. Yo no soy experto en eso, pero algas es cultivo en agua. Nuevamente los quiero referir a la Dirección de Desarrollo Pecuario con el Departamento de Acuicultura y Hidrobiológicos para que ellos puedan orientar y pues hacer las preguntas que corresponde para saber los detalles, ¿verdad? Sí, cómo no. Muy bien, entonces muchísimas gracias Alejandro por tu conferencia. Yo voy a pasarte todos los correos de los contactos que nos pidieron tu conferencia en PDF y luego seguramente también vas a recibir algún comentario o algo a los contactos que nos compartiste, pero muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido todo lo que nos compartiste hoy. Y también quiero agradecer a todos los que estuvieron inscritos en esta conferencia por estar interesados en nuevas formas de poder ser no solo amigables con el ambiente, sino también con unas soluciones que son bien efectivas y que son muy innovadoras. Entonces, gracias. Y ojalá que de algunos sepamos algún feedback sobre algún corral implementado en alguna parte y cómo está funcionando. Sería tan simpático mantenernos en contacto y recibir fotos, comentarios, dudas, lo que sea. Eso. Hagámoslo viral, por favor. Gracias. Muchas gracias a todos entonces y que pasen feliz noche. Gracias, Alejandro. A ti, Mafer, gracias por la moderación tan excelente. Adiós. Gracias, buenas noches. Feliz noche a todos. Buenas noches a todos. Gracias, Indira. Platicamos. Entonces, ay, un día. Entonces ya te conté lo que dijo en una reunión.